Buenas tardes a todo el pueblo de Río Tercero. Desde la Asociación Trabajadores del Estado y desde la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma enviamos un fraternal abrazo y un saludo a todo ese pueblo, a las autoridades municipales que han organizado esta actividad y a las organizaciones libres del pueblo que están participando y con las que estamos entrañablemente hermanados desde nuestras organizaciones de trabajadores. Hoy es un día muy especial para el pueblo de Río Tercero, pero para toda la Argentina, porque se conmemora un día funesto, un día de un atentado criminal en la fábrica de Río Tercero, en la cual murieron vecinos y hubo centenares de heridos en juicios que todavía están pendientes de finalizar para que todos los responsables directos y los responsables políticos de dicho atentado, que tenían la responsabilidad de conducir la fábrica, fabricaciones militares y el Estado Nacional, sean debidamente juzgados y condenados, y el pueblo de Río Tercero sea definitivamente reparado en términos económicos, morales y políticos, porque ese atentado, que muy bien la película que hoy se está presentando, Memorias y Testimonios de un Gigante, la fábrica militar de Río Tercero, producida por Carlos Lencina y Carlos Primo, y en el cual nuestra Asociación Trabajadora del Estado alentó, promovió y apoyó, es un testimonio histórico fundamental de esa fábrica que fue, podemos decirlo, el punto de partida del nacimiento, el crecimiento y desarrollo de esta ciudad hermosa que es hoy Río Tercero. Por eso es que respaldamos y celebramos la decisión del Consejo Deliberante de esa ciudad, que ha establecido de manera unívoca el mandato para que la fábrica de Río Tercero sea reactivada plenamente, se reincorporen sus trabajadores despedidos y se incorpore más cantidad de trabajadores para una industria fundamental para la defensa del país, para que se construya una universidad en esa ciudad y para que también todo el pueblo y fundamentalmente todas las víctimas sean definitivamente reparados en los daños que sufrieron. Quiero, en nombre de nuestra organización, homenajear aquí no solamente a los muertos y a las víctimas de aquel atentado, sino fundamentalmente a Ana Gritti, esa mujer extraordinaria que se puso al hombro la lucha para que nunca la impunidad pudiera reinar y fue capaz de alentar y de promover para que esos juicios se desarrollen, marquen responsabilidades, y por eso es que la recordamos a ella en su doble condición de familiar de trabajadores de esa fábrica, sino también de luchadora incansable por los derechos humanos y creadora de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Un abrazo fraterno para todas y para todos. Soy Federico Giuliani, secretario general del Consejo Directivo Provincial de ATE Córdoba. A 25 años de las explosiones en Río Tercero, conmemorar y homenajear a las víctimas de aquel atentado, exigiendo memoria, verdad y justicia, ni olvido ni perdón, cárcel común para los responsables ideológicos, políticos y materiales de aquellas explosiones, de aquel atentado. Entendemos que el gobierno nacional debe hacer efectivo el pago de las indemnizaciones para quienes sufrieron daños no solamente físicos, materiales, sino también psicológicos, secuelas que aún hoy siguen quedando en cada una y en cada uno de ellos. Decirles que en esta fecha tan sentida, la mejor manera
de conmemorar a esos compañeros y compañeras fallecidos y fallecidas es construyendo memoria histórica, es construyendo homenaje, sentido de comunidad y exigir justicia para que no se vuelva a repetir un hecho de estas características en nuestro país. Desde nuestra ATE Córdoba, nuestro más emotivo homenaje, el más ferviente de los saludos, un fuerte abrazo a cada vecino, a cada vecina y especialmente a cada afiliado y afiliada de ATE, de la seccional de Río Tercero y del centro de jubilados y jubiladas de esa localidad. Un abrazo grande. La Argentina del 30 y del 40 comienza a salir de la crisis mundial con un rumbo económico relacionado a la sustitución de importaciones. Esto crea gradualmente una industria nacional llamada liviana, porque se caracterizará por la manufacturación de alimentos, textiles y electrodomésticos. Entre 1939 y 1945, la Segunda Guerra Mundial deja a gran parte de Europa reducida a escombros y 60 millones de muertos. En la década del 30, ¿qué es lo que está pasando en la Argentina? Bueno, en primer lugar, el impacto económico se sintió mucho en relación a la crisis del 29. Eso fue muy profundo a tal punto que cambia de alguna forma el patrón de acumulación capitalista en gran parte de Occidente y específicamente en Argentina. El modelo económico agroexportador, que desde 1860 en adelante había sido, digamos, determinante y dominante en la economía argentina, a partir de la crisis de 1930, allí se va a producir lo que se conoce como
modelo de industrialización por sustitución de importaciones. ¿Esto qué significa? ¿Que ya no se exportan materias primas? No quiere decir que no haya más exportación de materias primas, eso continuará hasta el día de hoy. Lo que ocurre es que hay una combinación, es decir, se busca salir de la crisis para evitar tener que importar tantos productos, digamos, de origen extranjero y reemplazar eso por una producción nacional. Además de la llamada industria liviana, se profundizará el desarrollo de la industria militar. Así, la Dirección General de Material del Ejército y el presidente de la Nación, Roberto Ortiz, conformaron la inversión para la construcción de fábrica militar. En 1938, la empresa rosarina Candía y Compañía comenzó los trabajos de construcción. Entre 1938 y 39, la usina de embalse proveyó la energía necesaria para que en poco tiempo comenzaran a trabajar los talleres de forja, los hornos de fundición de acero y los tornos. ¿Por qué se toma a Córdoba para todo el desarrollo militar? Bueno, lo que tenés que tener en cuenta ahí es que en este periodo de la década del 20 y del 30 comienza un cambio mucho más relacionado a la crisis del 29 y del 30, un cambio en la cuestión del patrón de acumulación de capital. Es decir, la Argentina entra en esto que se conoce como modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Bueno, Fabricaciones Militares fue desarrollada para producir productos para la defensa. Por lo tanto, desarrolló no solamente su industria militar, sino que hizo desarrollos industriales, culturales, sociales, en diferentes partes del país. De tal manera que el desarrollo industrial conteste en muchos lugares del país, a los efectos de esa manera tener capacidades productivas y desarrollar la industria que hasta el momento de su creación era incipiente. La fábrica militar de municiones se pudo establecer gracias a la existencia de un adelantado en esto, cuando mucho antes de ser una ciudad importante, destacada, era simplemente un pueblo que hizo que de su propio sustento donara alrededor de 200 hectáreas para que se pueda establecer un proyecto nacido de la década infame, porque la primera fábrica de lo que después era un complejo mucho más desarrollado en una proyección industrialista del Estado, aparece en 1936. ¿Por qué se elige específicamente Río Tercero? Pedro Marín Marot se entera por un comentario que los militares habían venido a buscar tierras y que iban a hablar con Pedro C. Molina. Cuando él se entera, también se entera así por un comentario, también quiere enterarse realmente cómo era el tema y se acerca, que estaban cenando en el hotel, y él se acerca porque también estaba en el hotel. Y ahí fue cuando se entera y le comentan lo que ellos estaban buscando. En esa instancia también surge el mito entre por qué se instaló en Río Tercero y no en Almafuerte, ¿no? Bueno, sí, hay justamente una discusión en torno a por qué no se instaló en Almafuerte y si se instaló en Río Tercero. Bueno, de entrada la cuestión estratégica de contar con el ferrocarril y la energía eléctrica. Hasta ese punto es más o menos parecido a la situación del Almafuerte. Así como el tren fue vital para la creación del pueblo y para lo que yo llamo la transformación de una aldea en pueblo, el segundo hito absolutamente central en la historia de Río Tercero es la llegada de la fábrica militar. Pero lo que parece ser que termina definitivamente inclinando la balanza en favor de Río Tercero es la cuestión de las tierras que se necesitaban para la instalación de la fábrica, y en ese sentido va a ser Pedro Marín Maroto quien va a donar aproximadamente unas 206 o 7 hectáreas para la radicación de la fábrica aquí. Don Pedro le anticipó a Pedro C. Molina que iba a ofrecer las tierras en donación, a lo que Pedro C. Molina o no lo tomó en serio o creyó de que era el momento para hacer un importante negocio con sus propias tierras, y bueno, se dio de esta forma. El Estado Nacional optó por las tierras que tenían el carácter de ser gratuitas.
En ese sentido, la pulseada con Almafuerte se va a inclinar hacia Río Tercero. Río Tercero nos tocó en suerte tener una parte de ese desarrollo industrial, y fue la creación de la fábrica militar de municiones de artillería allá por finales de la década del 30, con inicios de producción a principios de la década del 40. Si fábrica militar no hubiera venido a Río Tercero no sería lo que es hoy. Es más, yo siempre me gusta jugar un poquito con la historia contrafáctica, con el planteo que hubiera pasado qué hubiera pasado si la fábrica militar iba a Almafuerte, a Soler o a José de la Quintana, como se había planteado o como lo estaba analizando el gobierno de entonces. Un pueblo de campaña que vivía exclusivamente de las tareas rurales, en las cuales esas tareas rurales que ellos hacían, las hacían trabajando horarios de sol a sol, sin salario, sin nada. ¿Se demora mucho la puesta en marcha de la fábrica? Bueno, desde las gestiones del 36, recién 2 años después, en 1938, se coloca la piedra fundamental con la presencia de Sabio, de Pertiné, de Sabatini, que era gobernador de Córdoba, y recién aproximadamente hacia 1942 es cuando se termina la construcción de los diferentes establecimientos o talleres dentro del predio de la fábrica. Cuando viene en 1943, a partir de junio de 1943, el gobierno revolucionario el gobierno militar revolucionario que pone fin a la década infame, al poco tiempo, un grupo de esos militares que producen aquella revolución juniana formaban parte de una agrupación que se llamaba Agrupación de Tenientes del Ejército, que era un segmento de una logia militar mayor que se llamaba Grupo de Oficiales Unificados, más conocidos como el GOU, que es lo que se conoce. Pero había esta AT militar donde militaban, entre otros, el coronel Perón y otros coroneles que habían sido previamente, obviamente, tenientes y que tenían un perfil diferente. Para que se terminara de confirmar la radicación en Río Tercero de la fábrica militar, eran necesarias 60 hectáreas más. Y el intendente de aquel momento, que había sido el intendente de aquel momento con Marí Maroto, que era Victorio Abrilé, eran el agua y el aceite en lo político, eran de 2 partidos distintos, y el intendente de aquel momento con un colaborador, con un secretario de gobierno, van y le piden un préstamo al jefe de estación, de la estación ferroviaria, que tenían un muy buen sueldo, firman ellos como garantía y compran las 60 hectáreas que faltaban, que es el triángulo que divide hoy a Barrio Serino de Barrio Escuela. Esas son las 60 hectáreas, esa parte. Y bueno, por eso viene y se instala la fábrica militar acá. El proyecto de los militares nacionalistas e industrialistas, como el general Sabio, consistió en la creación de una serie de fábricas militares que en principio librarían a la Argentina de tener que depender del armamento importado, pero también implicaría el desarrollo de otras ramas como la siderurgia y la química. Se crearon, además de Fábrica Militar Río Tercero, la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán, Fábrica Militar San Martín, Fábrica Militar San Francisco, Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos de Villa María, Fábrica Militar Azul, Fábrica Militar José de la Quintana, Establecimiento Altos Hornos de Zapla, Somisa, Atanor Sam, Petroquímica General Mosconi, Bahía Blanca, Río Tercero, entre otras industrias. Era una fábrica que demandaba muchísima mano de obra. Las anécdotas de aquel tiempo de gente que venía de cualquier parte del país a radicarse a Río Tercero a buscar trabajo y que a la mañana preguntaban en la fábrica y a la tarde le avisaban que ya tenía el trabajo asignado, eran cotidianas, eran habituales y todavía la gente de mayor edad puede recordarlas. Desarrolla no solamente la industria metalmecánica, sino también empieza a producir el desarrollo de la industria química. Primero con la
fábrica militar de cine electrolítico, y posteriormente con la creación del grupo químico Río Tercero, que luego termina siendo la fábrica militar de amoníaco y ácidos, y a principios de la década del 50 se constituye lo que fue Fábrica Militar de Municiones y Artillería, Fábrica Militar de Cine Electrolítico y Grupo Químico Río Tercero, se constituye lo que hoy se conoce como Fábrica Militar Río Tercero. Nosotros ahí hacíamos todo el material para YPF, para perforación de petróleo, los trépanos, las válvulas, los vástagos. Se hacía al ferrocarril, se le hicieron los vagones Tolva. En fin, reparación y fabricación de vagones Tolva. Al Estado se le hacían las envases, la garrafa y los tubos de 50 kilos. En fin, había inclusive a la industria privada, como fuera Ford, a YPF, a FIA, hicieron muchísimas cosas en empresas privadas. La fábrica militar fue fundamental para el desarrollo de Río Tercero. Este mismo caso se repetía en otros puntos del país. Previo a la instalación de la fábrica, el pueblo gravitaba en lo relacionado a lo agrario, los pequeños talleres artesanales, el comercio y el cuentapropismo. Desde 1940 en adelante, la ciudad pasaría a formar parte de los diferentes polos de desarrollo del país. Tuvo un rol social inmenso, porque entraron a trabajar acá, a través de la escuela de aprendices se los educaba, le hacían aprender un oficio, ya sea técnico mecánico, sea tornero, técnico electricista, bueno, de todo tipo. Entonces el personal que ingresaba a la fábrica era un personal altamente capacitado. Uno de los hombres más emblemáticos de esa época, surgidos de los talleres de aprendices en 1954, Omar Gaviglio, que resulta ingresado a los 13 años en los talleres de aprendices y sale como un trabajador profesional, como un técnico químico. Era una solicitud de tratar de crear una escuela enmarcada en lo que era la Universidad Obrera y la Escuela del Trabajo. La Escuela de Arte y Oficio se vería reflejada en la Escuela de Aprendices, que va a funcionar en la escuela en la Fábrica de Municiones y Artillería. Esto, por supuesto, las políticas nacionales existen, pero siempre existe también el gran interés de las personas, el gran interés de lo local. Y es un grupo de empleados de fábrica militar los que tratan de desarrollar o tratan de ponerse al frente de este proyecto educativo de la ENED. Así que en la parte educativa se creó una escuela primaria. El ENED, que mucha parte de la ENED fue por influencia de la fábrica militar que se generó ahí salieron muchos técnicos que trabajaron en la fábrica militar. La ENED tenía como primero que era de varones únicamente, y tenía la particularidad de que tenía una población estudiantil muy grande, es decir, de edad, a diferencia de las otras escuelas que ingresaban como más jóvenes. Tenía la población escolar de 18 años y más. Inclusive están los datos de que, por ejemplo, los que tenían más de 24 años se les permitía fumar en la escuela, no delante del docente, pero se les permitía fumar. No tenían educación física, pero los hacían ir, por ejemplo, a los talleres los días sábados por la tarde. Es decir, tenían como un régimen distinto, pero trataban de sostener a esos primeros alumnos, que era una población que estaba vinculada a la fábrica militar. Con Modesto Acuña, Río Tercero pasa de ser aldea-pueblo, y con la fábrica militar pasa a ser ciudad. Y la fábrica militar tiene el mismo impacto que tuvo el tren en los comienzos del pueblo. La fábrica militar a mediados del siglo XX, o antes de mediados del siglo XX, tiene el mismo impacto. Genera todo un desarrollo muy importante que después se potencia ese desarrollo
con la instalación de otras grandes fábricas, porque no nos olvidemos que Fábrica Militar era del Estado, pero Atanor, que hoy es privada, era una sociedad anónima mixta, tenía parte estatal. Todos los predios en donde están las industrias, Fábrica Militar, Atanor y Petroquímica, son propiedad del Estado. O sea, vienen esas fábricas aquí a partir de la radicación de Fábrica Militar. Nosotros teníamos una fábrica también donde se atendía la salud de las personas a través del policlínico, donde se atendía la atención primaria, la atención secundaria, y a su vez la parte más importante, digamos, y una atención, se le demandaban profesionales de Córdoba o los mandaban de Córdoba. Es decir, que en ese policlínico miles de niños vienen por la luz por primera vez ahí. Eso se cerró, no, nadie justificó por qué se cerró, porque ahí prestaba atención ambulatoria, atención para estar internado. Se crea el barrio Libertador, un barrio con 300 viviendas, para que vivieran los técnicos, los ingenieros, algunos operarios, gente relacionada a las Fuerzas Armadas, es decir, militares, sectores militares. El trabajador que tenía, mucha gente venía y tenía su casa propia, digamos, que le destinaba una vivienda, como es el barrio Libertador. Muchas personas que yo he trabajado con él me contaban que ellos vieron por primera vez en su vida, habían tenido agua corriente y agua caliente. Esa vivienda se le prestaba gratuitamente. El barrio de Fábrica Militar es un pueblo aparte, era, no sé, ahora en el 89 yo me vine a vivir acá más al centro, tenía 12 años cuando nos mudamos, pero esos 12 años que viví en barrio era vivir en un pueblo aparte, donde tenías tu microclima, tenías tu pequeña despensa o pequeño supermercado y tenías tu kiosco de revistas. Y creo que con eso nos alcanzaba para desenvolvernos como comunidad y participar de todas las actividades que se hacían como chicos, juegos, pileta, deportes, hasta cine. Así que no nos faltaba nada. El mundo conoce el horror de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, que ponen fin a la guerra mundial en el Pacífico. El mundo queda dividido en dos bloques, el comunista y el capitalista. En el contexto de este mundo bipolar, la Argentina desarrollará una economía de carácter keynesiano, con desarrollo industrial y pleno empleo. De esas políticas económicas surgirán el movimiento ideológico justicialista, con la presidencia de Juan Domingo Perón en 1946. Nos ideologizaban, se preguntaba Omar, ¿nos ideologizaban en las escuelas? No hacía falta. Nos obligaba la realidad a pensar y en planificar nuestras familias desde muy jóvenes, con posibilidades ciertas. ¿Y cuál era ese pensamiento? No podía ser otro que un pensamiento nacional. ¿Y por qué? Porque se sentían parte. No eran personas que iban todos los días con el temor de perder su trabajo mañana o de no poder terminar su sueño colectivo dentro de una familia. No, lo tenían garantizado, pero había otra cosa más importante. También a esos estudiantes que iban a salir con un futuro laboral, se les descontaba unas monedas, unos centavos en aquel entonces, para la cuota sindical. Entonces se afiliaban, en este caso la Asociación Trabajadores del Estado, ¿y qué aprendían ahí? Lo que aprendió Gaviglio, la solidaridad. Como decía Plejánov, los individuos cumplen un rol en la historia y algunos tienen roles fundamentales en contextos y momentos históricos determinados. Piensa en Omar Gaviglio, el Flaco. Mira, nos conocimos en 1955 como chicos que vivíamos en el mismo barrio al frente. Así, ahí fue. Pero
fuimos siempre muy amigos, porque primero él fue amigo de mi hermano y después fuimos amigos nosotros particularmente. Y tuvimos, digamos, ya un acercamiento, un poco más que amigos, ya después que él hizo el servicio militar. Ya éramos chicos grandes y en el 64 nos hemos casado. La producción química en Río Tercero nace tal vez en la década del 40 con una pequeña fábrica que le llamábamos la fábrica de zinc. Era de fabricación militares. En la década del 5 y también en la década del 40 también surge Atanor. En la década del 50 y pico comienza Fabricaciones Militares a hacer sus plantas para producir elementos que usan fabricaciones militares: ácido sulfúrico, ácido nítrico, amoníaco para hacer el ácido nítrico y otros compuestos, por ejemplo, sulfato de amonio, que son fertilizantes, ¿no es cierto? Ese es un poco el origen del polo químico de Río Tercero. A través de la ley Sabio, permitiera la incorporación de industrias periféricas que se transforman en sociedades anónimas mixtas. De tal manera que el desarrollo de esa forma, de esa organización industrial, era para equilibrar la balanza económica de Fabricaciones Militares. Es decir, Fabricaciones Militares llegó a contar con 14 fábricas propias y desarrolló sociedades anónimas mixtas, que acá en Río Tercero las conocimos como Atanor Sociedad Anónima Mixta, Samae Sociedad Anónima Mixta Aceros Especiales, que hoy ya no existe más, mucho que ha desaparecido. Y luego en la década de los 80, principios de los 80, Petroquímica Río Tercero Sociedad Anónima Mixta. La década del 70 para Latinoamérica estuvo marcada por golpes de Estado cívico-militares que respondieron al Plan Cóndor como parte de la geopolítica de los Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría. Este plan se adecuó a las doctrinas de seguridad nacional de los Estados Unidos e implicó golpes de Estado como el de Augusto Pinochet en Chile al presidente socialista Salvador Allende. Y en el mutuo apoyo entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales del Cono Sur de América, esta coordinación implicó el seguimiento, vigilancia, detención, tortura, desaparición y muerte de personas consideradas por dichos regímenes como subversivas del orden instaurado. Años de dictadura militar implicaron el fin de los derechos y garantías constitucionales, la clausura del Congreso de la Nación, la prohibición de la participación política, la clausura de las centrales obreras, la persecución de obreros, estudiantes, docentes, militantes políticos, artistas presos o exiliados, la creación de centros clandestinos de detención, el Mundial de Fútbol de la Argentina 78, con fines de propaganda, distracción y 30.000 desaparecidos que, según el dictador Videla, no estaban ni muertos ni vivos, estaban desaparecidos. Estaban desaparecidos. Estaban desaparecidos. Estaban desaparecidos. Esquivel recibió el Premio Nobel de la Paz. Abuelas y madres de Plaza de Mayo luchaban por la recuperación de sus hijos y nietos. La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos denunciaba el terrorismo de Estado. Como resultado de la derrota, la dictadura militar comenzó su retroceso y llamó a las elecciones democráticas para el 30 de octubre de 1983, cuando Raúl Alfonsín, del movimiento Renovación y Cambio de la Unión Cívica Radical, ganó las elecciones presidenciales. Bueno, la verdad que yo entré en el año 84, entramos una tanda de pibes de 20 años. Entramos 400 compañeros, entramos entre los fines del 83, principio del 84, mitad del 84,
Y la verdad que fue un momento muy duro, porque se venía en el 87 el achique. El primer achique en el Estado Nacional, donde que fue el retiro voluntario, y nosotros éramos los más nuevitos, éramos los pibes, y bueno, y teníamos esa ilusión que todo el mundo decía, una vez que uno entra en el Estado, puede proyectar su vida, proyectar una familia y casarse y armar y tener ese trabajo seguro, el salario seguro, esa mutual, y veíamos que no era tanto así como nos contaron. Y fue un momento muy difícil. Yo entré en un momento bastante importante en la fábrica, donde éramos casi 1.800, 1.900 trabajadores, y bueno, en el 87 se mermó un poquito, en el 91 se mermó bastante, en el 93 otro tanto, y bueno, y en el 2000 fue, y entre el medio están las explosiones del 95. Es un periodo que está donde la economía a nivel nacional entra en crisis y eso repercute muchísimo a nivel local. Uno de los sectores más golpeados va a ser la industria, claramente. Comenzarán los rumores de privatización de la fábrica militar de Río Tercero. Que a partir de mediados de los 80 comienza una etapa que yo llamo de la desaceleración del crecimiento y que rompe, yo creo que también incluso hasta anímicamente, con lo que yo de alguna manera bautizo como la ilusión del progreso continuo. El gobierno del doctor Alfonsín comenzó con algunas privatizaciones. ¿Cuáles fueron las privatizaciones? Y comenzó con las privatizaciones justamente de la Sociedad Anónima Mixta. Acá en Río Tercero se privatiza Atanor, que era Sociedad Anónima Mixta, pasa a ser una fábrica de propiedad de los Bungebor. Lo mismo que Petroquímica Río Tercero, que también era Sociedad Anónima Mixta, también pasa a ser propiedad de Bungebor. Entonces ahí comienzan las dificultades, digamos, económicas de la empresa, es decir, pierde ese holding de empresa, porque no solamente ocurre con las plantas industriales acá de Río Tercero, sino que el resto de las plantas del país comienzan también a hablarse de las privatizaciones. Río Tercero era una comunidad que desde su fundación hasta los años 80 parecía vivir en la ilusión del progreso continuo, aún atravesando épocas que en el resto del país habían sido de fuerte crisis y que aquí no se notaban y que aparecía como una isla. En los años 80, a mediados de los 80 sobre todo, esa isla comenzó a inundarse y comenzó a percibirse en la ciudad las mismas situaciones críticas o de retroceso económico o de crisis que se vivían en el resto del país. Van a movilizarse y durante 1987, 88, 89, sí, va a haber muchísimas movilizaciones en la ciudad, también en Córdoba, van a viajar a Buenos Aires, reclamando por mantener el puesto de trabajo. Esto claramente va de la mano con la crisis económica nacional de 1989 de la hiperinflación. Ese decaimiento hace que comenzáramos a tener problemas también internos dentro de la fábrica. ¿Por qué? Porque se observaba un decaimiento del progreso, de la creatividad, del desarrollo y de las producciones. Entonces ahí cuando se empiezan a producir las primeras marchas, las primeras movilizaciones, en salir en defensa de la fábrica militar Río Tercero. En este tiempo la fábrica militar había tomado un contrato muy importante con Irán para las fabricaciones de municiones, tanques TAM y cañones. Con Irán, aproximadamente unos 5.000 millones de dólares. Y también tenía con Irán que se fabricara el misil Cóndor en Falda del Carmen. Eso, cuando entró Alfonsín, con las presiones de Estados Unidos, no los dejaron importar más. Alcanzamos a importar 35.000 proyectiles. Luego de eso vino una orden de no poder seguir exportando. Por esa época, en Medio Oriente había un problema bélico muy importante, que era la guerra entre Irak e Irán. Entonces, Irán, vía gobierno, le compra al gobierno argentino o cierra un contrato con el gobierno argentino para que le proveyera munición de artillería pesada, es decir, munición 155 de alto calibre,
para tener pertrechos para la guerra con Irak. Nosotros habíamos cambiado todas las producciones que teníamos, diversificadas en muchas cosas, a hacer únicamente dedicar únicamente al armamento, a la parte bélica. Eso los dejamos. Entonces, de un día para otro nos encontramos que nos bajaron la cortina, porque dijimos, para volver a recuperar todos esos trabajos que nosotros habíamos realizado, que estamos realizando, era muy difícil volverlos a recuperar. Y al menos según mi interpretación, un factor gravitante para ese cambio tuvo que ver con cómo cambió en el país el rol del Estado en la economía. Porque en realidad Río Tercero y su zona es un claro ejemplo de, en su evolución económica e histórica, un claro ejemplo del impacto que tiene un Estado promotor de la economía. Si uno ve las inversiones del Estado en la región y en la ciudad, el tren y la fábrica en el caso de Río Tercero, pero además los diques, la central nuclear y otros en la región, todos han tenido un fuerte impacto en esta ciudad. Y uno ve que en los años 80 ese Estado empieza a retroceder. El elemento, el ejemplo más gravitante, más simple, más a mano es el evidente retroceso de la fábrica militar, aquella fábrica que supo tener alguna vez 2.500 empleados, y que terminó en el año 96 con 320, con 300 empleados. A nivel nacional se produce un cambio, ya que Raúl Alfonsín adelanta las elecciones y gana el Partido Justicialista con Carlos Menem en 1989. Y acá a nivel ciudad también va a haber un cambio en cuanto al partido político que va a estar al frente del Ejecutivo Municipal. En 1991 gana las elecciones Carlos Rojo del Partido Justicialista. El neoliberalismo comienza a arrasar con el ajuste estructural de las políticas del estado de bienestar. De alguna forma, ese ajuste estructural se profundiza en las áreas más sensibles, educación, salud, y comienzan privatizaciones donde la más tristemente recordada es la de YPF, que es vendida a precio vil. Acá en el ámbito local, de alguna manera el impacto es muy profundo también. Por ejemplo, en fabricaciones militares, de tener a principios de los 80 casi 2.000 empleados, llegará a tener solamente 320 empleados hacia 1996, con lo que se conoció como retiros voluntarios. De alguna forma es el epílogo de lo que será en 1995 las explosiones, las trágicas explosiones de fábrica militar. En 1989, Alfonsín, por la grave situación económica, decidió adelantar las elecciones para el 14 de mayo, en medio de un proceso hiperinflacionario y un clima de desorden y saqueos. Carlos Menem, del Partido Justicialista, triunfó con el 47% de los votos. En el contexto internacional, la Guerra Fría estaba llegando a su fin. En noviembre de 1989 fue derrumbado el muro de Berlín, símbolo de la división entre el capitalismo y el comunismo. En enero de 1991, Estados Unidos atacó Irak, dando inicio a lo que se conoció como la Guerra del Golfo. Fue el comienzo de un mundo unipolar, donde Estados Unidos era el líder indiscutido. Argentina comenzaba una de las peores etapas de su historia económica con el neoliberalismo, que provocaría el fin del estado de bienestar y una gran crisis social. Comenzó a percibirse en la ciudad las mismas situaciones críticas o de retroceso económico o de crisis que se vivían en el resto del país, digamos, no era una excepción. Y al menos según mi interpretación, un factor gravitante para ese cambio tuvo que ver con cómo cambió en el país el rol del Estado en la economía. La fábrica empezó a ser desabastecida, es decir, no teníamos inversiones, no teníamos absolutamente nada. Es decir, una política de desmantelamiento para cerrar la fábrica. Esto era así, ya se veía, se vislumbraba ya un cierre de la fábrica. Primero empezaron con el cierre del policlínico, que nadie justificó por qué. El modelo era, si desindustrializamos el país, ¿para qué vamos a formar trabajadores? En una escuela de oficios, como en la escuela de aprendices,
o en una escuela secundaria como la ENET. O sea, digamos, era acorde a lo que se planteaba de un país que había sido un país que había, por lo menos Río Tercero era el ejemplo de eso, de que había sido un país que había apostado al desarrollo industrial en algún momento y que se estaba desindustrializando. De aquella oleada menemista, de aquella traición a los intereses fundamentales de la patria, aquel momento de achicamiento del Estado con la excusa de agrandar la nación, que era una mentira, se pudo revertir. Se pudo revertir porque había conciencia, todavía había una gran conciencia y todavía estamos hablando de que estamos dando la pelea por defender lo que queda. El Pacto de Olivos, celebrado entre Raúl Alfonsín y Carlos Menem, acordó la reforma constitucional de 1994, que le permitió en el 95 a Carlos Menem lograr la reelección presidencial. Y hay algo que demostraba la decadencia de la fábrica como empresa del Estado, fue ese negocio infame y aún impune de la venta clandestina de armas, ideado también, pergeñado por el propio Estado, por otro modelo de Estado, digamos, pero Estado al fin, desde Buenos Aires, que generó que la fábrica militar quedara en algún momento muy desprolijamente atiborrada de armamento que se vendía clandestinamente al exterior. Acá cuando se vendió proyectiles, porque acá hubo una corrupción total. Una parte vendió el gobierno. Autorizó, por decirte, no sé la cifra, pero decirte 20.000 proyectiles. Pero otra parte vendieron los militares por cuenta de ellos. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se da a conocer la venta de armas, cuando se da a conocer todos estos problemas que vienen con la exportación de armas, genera, lógicamente, cuando se fuera a ver un archivo, iba a generar que había 15.000 o 20.000 proyectiles que no existían, pero la documentación estaba. Ese material venía a Río Tercero lo maquillaba, lo teníamos que maquillar, es decir, controlarlo, maquillarlo, repintarlo e incorporarlo junto con la munición que tenía Río Tercero, que era sobrante de la munición que se había vendido a Irán, y entonces ahí armabas el conjunto, es decir, la munición y el armamento, digamos, para disparar esa munición. Entonces, ¿cómo tenían que hacer para que esto no se divulgara, que no se conociera? ¿Cuál fue la mejor idea? Hacer una explosión. Todos los proyectiles que faltan y que no están declarados, argumenta que se perdieron en la explosión. Generaron un estado de situación que terminaron con el atentado, con las explosiones de 1995, que contribuyeron aún a la destrucción mayor de ese patrimonio del Estado que era la fábrica militar, que al poco tiempo generaron aún una expulsión mayor de trabajadores, una crisis mayor en la economía local y que se constituye de alguna manera en un símbolo de esa destrucción de aquel Estado, volviendo al concepto de aquel Estado promotor de la economía, a un Estado no solo ausente, sino que en ese caso también promotor de su autodestrucción. Bueno, el día más oscuro de la historia de los riotercerenses, el 3 de noviembre de 1995, alrededor de las 9 de la mañana, se escucha una fuerte explosión que va a seguir con otra serie de explosiones durante toda la mañana hasta pasado el mediodía. Se vio un gran hongo proveniente de la zona de fabricaciones militares, con lo cual la gente comenzó a huir de la ciudad y la noticia muy pronto llegó a casi todo el país y a diferentes partes del mundo sobre lo que estaba pasando en Río Tercero. Fatales, más de 300 heridos, varias cuadras en el perímetro cercano a la fábrica militar, a los polvorines destruidos.
lo cual generó un gran caos en toda la ciudad. Yo estaba a 6 cuadras, estaba trabajando en una casa de 2 pisos, no quedó nada. ¿No quedó nada de la casa donde usted estaba trabajando? No quedó nada adentro, todo vidrio, puerta, televisor, computadora, todo reventado. Terrorífico. Estaba en 5º año en la escuela José Hernández, no sé dónde está, no la puedo encontrar. ¿A dónde la encuentro ahora? Nadie me dice nada, no me dan noticias. Yo tengo a mis nenas que se las han llevado un auto, pero no sé en dónde están. ¿Estaban en la escuela que está a 700? La nena me la mandaron sola de la escuela cuando pasó todo esto, cayó sola, se me descompuso. Y de ahí salgo yo a la calle, un auto me las carga, me dice, señora, se las llevo. Pero no sé en dónde. A punto que hacia pasado el mediodía llegará a la ciudad el presidente Carlos Menem, el gobernador Ramón Mestre, y se van a reunir con el intendente Carlos Rojo para dar información sobre lo que estaba ocurriendo. El gobernador, el presidente le están diciendo el informe que han recibido. Se trata de un accidente y no de un atentado. Ustedes tienen la obligación de difundir esta palabra. Porque con los años he escuchado comentarios respecto a algunas actitudes mías, digamos, como de consentimiento hacia el presidente Menem, en algún sentido muy oscuro. Y realmente la verdad, la realidad es que cuando él dijo eso, a mí podría haber dicho que era un accidente, un atentado, cualquier otra cosa, o que nos había atacado una potencia extranjera, y para mí era absolutamente lo mismo. Nosotros tenemos que atender a nuestra gente y a nuestra ciudad. A mí me llamó por eso la atención que bajarse el avión del helicóptero y decir a los 10 minutos que es un accidente, sin haber tomado pruebas, sin haber hecho un estudio de cómo había sido las explosiones, me llamó por eso la atención. Uno no podía afirmar así algo que ni siquiera tenés conocimiento de lo que pasa. Pero fue muy triste. Yo tenía a mi hijo de 5 años y una nena de meses, y la verdad que no entendíamos bien qué estaba pasando. Hasta con el tiempo uno se fue entendiendo, pero nosotros lo que éramos fabriqueros, lo que estábamos en la fábrica militar, muy poco entendíamos lo que estábamos pasando. Hasta yo incluso creo que hasta los propios del sector de la planta de carga tampoco no entendían qué estaba pasando en ese momento. Yo estaba a 1000 metros, estaba en la producción química, pero yo entraba a las 11 de la mañana, fue a las 9:05 del día 3 de noviembre, y la verdad que fue muy triste. La verdad que una desolación, uno no entendía absolutamente nada, qué estaba pasando, y bueno, y después la consecuencia que llevamos hasta hoy, Fábrica Militar Río Tercero. Él estuvo hasta el último momento que pudo estar ahí en fábrica, cuando ya vio que no había más nada para hacer. Se vino corriendo a casa porque también pensaba en nosotros. Se vino corriendo a casa y tenía apenas una línea en los labios morada. Y yo pensaba, está en un estado muy, muy malo, así que nadie hemos demostrado así tantas cosas graves, y salimos hacia Tancacha con mis consuegros, pero siempre pensando lo grave del hecho, cómo había sucedido y lo que iba a venir. Camino por las calles de Río Tercero o por las de Buenos Aires. Podría caminar por Sarajevo, por Washington o algún lugar de Ecuador, siempre intentando buscar respuestas. Es la era de la tecnología y la globalización, la comunicación instantánea, y pensar que también se globalizaron las redes de dominación. Y el poder dominante puede herir de muerte desde cualquier punto del mundo. Eso sí, necesitan de cómplices locales. Van a activar el detonador que va a generar la explosión. No necesitan estar allí. Con un celular les alcanza. 5, 4, 3, 2, 1. Las evidencias están eliminadas. Están eliminadas. La primera hipótesis fue accidente.
Es lo que primero se dice, lo que dice la autoridad nacional en aquel momento, y eso va a generar posteriormente muchísimas sospechas. Pero pronto se descubrió el contrabando de armas a Croacia y Ecuador. La culpa no la tuvo la fábrica de lo que pasó. O sea, los responsables de lo que pasó fueron quienes encontraron en la fábrica una caja de corrupción para hacer sus negocios. Estamos hablando no de un negocio que se circunscribe únicamente al territorio argentino, sino estamos hablando de un operativo internacional que era el tráfico de armas. Y en ese marco es que se hace volar a la fábrica. Las explosiones, mi pedido desesperado a Nicasio para que, además de proteger a su familia, me lleve mi familia para la zona de Tancacha. Y yo salí con el R12 blanco que me había dejado Abel, y ese recorrido desde la calle Casero y Guillermo Marconi hasta la municipalidad fue muy duro, muy difícil, y mucha gente sufriendo, imágenes dantescas, o sea, cosa difícil de describir. Y bueno, a partir del 2001, 2002, 2003 se abre la causa, el juez Martínez abre la causa donde la cuestión de las explosiones ya va a ser tratada bajo sospecha de atentado. Un grupo de vecinos de Río Tercero vino a demandar justicia y apoyarlo a usted en esta acción investigativa. ¿Qué mensaje tiene para la gente de Río Tercero sobre la marcha de la investigación judicial y sobre las expectativas de encontrar la verdad real? Yo en varias oportunidades que me han preguntado he tenido el convencimiento de que esto con trabajo vamos a sacar algunas conclusiones seguras. Yo no sé cuál va a ser finalmente la respuesta, pero que se tenga la seguridad que estamos haciendo lo humanamente posible para esclarecer un hecho tan difícil como este, lo estamos haciendo. ¿Usted tiene una presión extra por esta situación de toda una ciudad demandando? Para nada. Todo el tiempo se luchó para que la causa no prescribiera. Una de las grandes luchadoras fue Ana Gritti, la doctora Ana Gritti, que buscaba que se resolviera esta cuestión y se condenara a los verdaderos culpables. La fábrica de Río Tercero fue el brazo ejecutor del que se valió todo el grupo que estuvo ligado al proyecto y a la venta de las armas, el brazo ejecutor del que se valió para cumplir efectivamente la misión que habían acordado y que habían programado. Entonces, nunca podríamos juzgar autónomamente esta causa, sino que debemos ir a la causa madre, que es la venta ilegal de armas, porque esto fue la conexión de aquello. La ciudad de Río Tercero, la ciudadanía se movilizó, llegando a un punto máximo, digamos, en el año 1999, en el invierno, fue la movilización más grande en relación a los reclamos para que se investigue y haya verdad sobre la causa de las explosiones. La del 99 fue la más importante, sin lugar a dudas, y no fue un 3 de noviembre, fue un 3 de junio del 99. Hacía un frío que calaba los huesos, pero fueron casi 12.000 personas, de 10.000 a 12.000 personas las que marcharon en esa jornada. Las explosiones del 3 y el 24 de noviembre fueron el sello del neoliberalismo en Río Tercero. Además de las 7 víctimas fatales, los cientos de heridos, el miedo colectivo entre sus habitantes, también se profundizó el desempleo y el estancamiento de la ciudad. Después de la tragedia, ya no fue posible ocultar la relación entre las explosiones con el tráfico de armas a Croacia y Ecuador. Las investigaciones de la justicia continuaron por 2 décadas y se pudo determinar que se trató de un evento intencional y no de un accidente. De un accidente, no, de un accidente, no, de un accidente, no, de un accidente. El 17 de marzo de 1992, la Embajada de Israel sufrió un atentado. Dicen las investigaciones que un furgón F-100 conducido por un suicida fue cargado con explosivos y estrellado contra el frente del edificio. Murieron 22 personas y resultaron heridas 242. Años después, Carlos Menem declaró en una entrevista que el hecho del envío de 2 buques de guerra al Golfo Pérsico en 1991 en el apoyo a Estados Unidos contra Irak había motivado el ataque. Este fue un ejemplo de la política exterior que siguió la presidencia Menem, el de las relaciones carnales. En Estados Unidos, el FBI atribuyó el atentado a la organización Hezbollah con el apoyo de Irán.
El Mossad investigó el atentado y en el 2010 el embajador de Israel en la Argentina, Daniel Gassit, declaró que Israel había eliminado a los terroristas. El 18 de julio de 1994, un coche bomba estalló frente a la AMIA. Murieron 85 personas. En 2001 se inició un juicio contra los 22 acusados de ser la conexión local y haber facilitado la camioneta con explosivos, entre ellos el ex comisario de la policía bonaerense, Juan José Rivelli y Carlos Tejeldín. ¿Por qué el atentado en Río Tercero, que se produjo casi calcadamente a cómo fueron los atentados en Buenos Aires, no tenía igual correlato en los acusados? A nadie se le ocurrió acusar a Irán, a Siria, al Líbano o a alguna organización musulmana de atentar contra la principal fábrica militar del país. Y sin embargo, el atentado en Río Tercero fue el tercer atentado terrorista cometido en el país en apenas 3 años. Y el antecedente, después del 92, del 94 y del 95, fue el antecedente para que en el 96 las grandes potencias incluyeran a la Argentina en la OTAN en 1997. Quiere decir que después de 3 atentados, Argentina entra a la OTAN en un pie de igualdad con las grandes potencias. Los dos atentados criminales, tanto el de la AMIA en el 94 como el atentado a la fábrica militar de Río Tercero, que aparecen como cuestiones desvinculadas, sin ninguna duda hemos sido los trabajadores los que y las organizaciones populares los que hemos demostrado cuál es el vínculo que tienen ambos hechos criminales, en los cuales están involucrados estructuras del Estado. La lucha por la verdad y por el conocimiento de la verdad pasa sin duda por la apertura de los archivos y la creación de una comisión investigadora independiente. Estos eran partes de las charlas, debates que teníamos hace ya muchos años con Ana Gritti. Y precisamente fue en uno de las docenas de decretos que los distintos gobiernos hicieron de supuesta apertura de los archivos, porque eran decretos que decían que abrían, pero no abrían absolutamente nada, que nos encontramos con Ana en relación justamente a que uno de esos decretos eran vecinos con la apertura de archivos secretos de la voladura de la fábrica militar de Río Tercero. Con la llegada del nuevo milenio hay profundos cambios estructurales a nivel mundial, nacional y local. El mundo fue testigo de los atentados a las Torres Gemelas en septiembre de 2001. La Argentina sufrió en este contexto la peor crisis económica social de su historia. El corralito financiero impuesto por el superministro Domingo Cavallo, el ajuste y la desocupación generaron la renuncia del presidente de la Alianza, Fernando de la Rúa, en medio de saqueos, movilizaciones, cacerolazos y una gran represión que dejó decenas de muertos, a los que se sumaron los provocados por el hambre y la pobreza, que ascendía a más del 60% de la población. En un mes, Argentina cambió 5 presidentes. La Plaza de Mayo. Acá comenzó la emancipación americana. Acá empezamos a dejar de ser colonia el 25 de mayo de 1810. Acá salieron los presidentes al balcón. Tengo que tener cuidado. En el 55 fue bombardeado desde aviones que lanzaban bombas en nombre de Dios y en nombre de algo que llamaron revolución y además libertadora. No fue más que un golpe de estado cívico-militar. Desde marzo del 76 no me podría haber parado sin ser interrogado o reprimido. Tengo como un recuerdo lejano de un día de lluvia donde veo pañuelos danzando, una plaza llena diciendo Malvinas sí, proceso no, una plaza llena cantando que somos campeones del mundo. Pienso en la gran casa que está enfrente de la plaza, camino a la plaza del Congreso, de la Nación. ¿Dónde se habrán tomado las decisiones de los atentados?
El ex interventor de fabricaciones militares Luis Arlenga sería el arrepentido que aportaría los datos a la justicia federal. Surgirían certezas sobre el entramado internacional. Nada se hubiera podido hacer sin el apoyo de los Estados Unidos y el gobierno de Carlos Menem. Hay 2 camiones cargados de munición, mortero, armamento. Vamos a bajar todos. Estados Unidos sabía el destino de las armas y sin su consentimiento no se puede vender ni un fósforo, dijo Sarlenga. Algunos informes periodísticos también señalaban la intermediación del traficante de armas y amigo de Carlos Menem, Monser Alcázar. También la relación entre el gobierno de Carlos Menem y criminales de guerra croatas era una realidad, y se asegura en una investigación del diario Sunday Times de Londres que en un campo al pie del Cerro Champaquí en Villa Alpina, en Calamuchita, los croatas reclutaban mercenarios en un lugar prestado por un oficial retirado de la Fuerza Aérea Argentina a menos de 70 kilómetros de Río Tercero. Estamos hablando de un marco de inseguridad por falta de presupuesto que se vivía en ese momento, que daba y después las investigaciones judiciales, no lo digo yo, lo dijo la justicia, de que se había producido un hecho intencional, un atentado. No lo digo yo tampoco, lo dice un montón de periodistas, no es el único libro el mío. Vamos a recordar el libro de Fernando Colautti y Carlos Pailet, que lo denominan el tercer atentado, el libro de Ana Gritti, que fue justamente las hijas de Coca, son las que lloraban cuando terminó el juicio, diciendo la justicia le terminó dando la razón a lo que planteaba mi madre. Y fue un otro colega de Córdoba, Sergio Carreras, el que, charlando informalmente, nos sugirió el nombre y nos pareció muy bueno, sobre todo porque tenía que ver con el espíritu de época, ¿no? Había 2 atentados, el de la AMIA, el de la Embajada de Israel, en la década del 90, que habían marcado la década del 90, y aparecía el de Río Tercero también como un hecho muy ligado a la corrupción, a la situación política, institucional de los años 90, y por otra parte porque también lo ubicaba en el ámbito de lo intencionalmente provocado, del atentado, etc. Miles de riotercerenses estaban clamando justicia, pedían a gritos que se sepa la verdad. ¿Por qué la explosión de la fábrica militar de Río Tercero? Por eso nos pareció desvirtuar el tema, poner la homilía de un religioso que le pedía a la gente que no reclame justicia, que hay que sepultar el pasado, que no hay que hurgar el pasado, algo que nos sorprendía por lo desubicado en medio de una fuerte versión que habla de que las explosiones fueron provocadas para precisamente ocultar el tráfico de armas. En los años difíciles de los 90, cuando ocurrió la voladura de la fábrica militar, involucrarse demasiado generaba miedo. Muchos preferían no hablar, inclusive algunos aseguraban que se trataba de un accidente, defendiendo la postura de defensa a los criminales que actuaron en el atentado. Omar Gaviglio y Ana Gritti comenzaron su lucha por verdad y justicia junto a los letrados patrocinantes, Auca Barbero, Horacio Viqueira y Ricardo Moner Sanz. Una traición, de hecho fue traición a la patria por parte de quienes estuvieron atrás de eso. Y sin embargo él en su lucha no fue con el dedo apuntando a nadie puntualmente, sin tener la certeza absoluta de qué es lo que reclamaba él como evidencia y a dónde apuntaban esas evidencias. Porque tuvo que luchar él para demostrar que no lo habían hecho. Fue increíble, la verdad que la vergüenza que él le daba cuando salía a la calle y más de un amigo cruzaba la calle porque no lo conocía, porque como él había hecho tanto daño, y él le daba una vergüenza bárbara y no tenía nada que ver. Y hombres muy valientes que sirvieron como prueba central para armar el rompecabezas de lo que fue Río Tercero y de lo que fue la venta de armas, como el querido flaco Omar Gaviglio, que tampoco lamentablemente ya no está con nosotros, pero que en las sentencias más importantes, en las resoluciones judiciales más importantes de Buenos Aires, en la causa Armas y de Río Tercero, en la voladura de la fábrica, se lo menciona a Omar como un testigo clave, que en momentos muy difíciles, en momentos que había que tener mucha valentía,
porque el poder, digamos, del menemismo en ese momento era muy fuerte. Omar se animó a contar la verdad de lo que sucedió. Durante mucho tiempo fue complicado, mucha gente que no quería hablar, gente que hablaba y que una vez decía una cosa y después decía algo distinto. A nivel judicial no fue nunca sencillo, digamos, la relación con los jueces siempre fue compleja, complicada, tirante, con los fiscales. Fue variando, digamos, entre uno y otro, porque la causa tuvo un montón de jueces y fiscales y cámaras que iba y volvía. Se puede establecer que la cantidad de proyectiles que volaron sobre Río Tercero fueron alrededor de 25.000. En el caso de Gendarmería, la suma arrojó 24.614 y la Policía Provincial 26.543. Un inventario que ordenó el propio juzgado a instancias de Gaviglio determinó que al momento de la explosión la fábrica debería haber guardado muchos más proyectiles que los declarados por las autoridades militares. Según los inventarios de la propia fábrica, de acuerdo al balance cerrado el 30 de octubre de 1995, en la industria debería haber existido 50.403 proyectiles cuando explotó. Y si a eso se le agregan los cartuchos incompletos, las cifras subirían a 58.442. Según aquellas pericias ordenadas en 1999, la fábrica debería haber contenido 72.405. Faltaban más de 45.000 explosivos porque solo poco más de 25.000 habían recorrido los cielos de Río Tercero o estallado. ¿Dónde estaban los que faltaban? Fue un hecho intencional, las condiciones digamos, ¿cómo podríamos? De desorden que tenía la fábrica fueron las adecuadas para que se generara un hecho de esta naturaleza, y hubo una explosión direccionada hacia el pueblo para que la menor cantidad de proyectiles no alcanzaran las plantas químicas, o la mayor cantidad de proyectiles cayeran sobre el pueblo y no sobre las plantas químicas, para que no fuera más todavía fuerte digamos, lo que había sucedido. La justicia, con él hizo justicia en cuanto a lo técnico, en cuanto a decir, bueno, queda libre de cualquier duda que tengamos hacia su persona, usted no lo vamos a investigar más. En ese sentido la vio a la justicia. En cuanto al hecho en sí, no. Se siguió buscando, siguió que en base con las pruebas que habían preparado, siguió buscando que se avanzara en las causas. Bueno, fue una persona que tuvo mucho para dar, y él no se quedó nunca, siempre trató de dar más de lo que siempre trató de dar todo lo que más podía él, directamente, y sabía muchísimo del tema. Nos reíamos siempre porque del tema que tocara él tenía un libro para explicarlo. Una buena persona, muy buena persona. El que incorporó elementos en las causas para que se demuestre de que no, que había responsabilidad del Estado, y fue Omar el que, junto a la tarea de Ana Gritti, es la que profundizó ese esclarecimiento y lo vinculó posteriormente al atentado, a la investigación del atentado en la AMIA. Me recuerda al escritor uruguayo Galeano, que decía que la justicia es como la víbora, muerde a los descalzos nomás. Y en estos casos donde hay personajes muy importantes involucrados, se demora y la cuestión no termina. Pero bueno, no hemos bajado los brazos, todavía continuamos en la batalla para que definitivamente la justicia termine con una condena de los hasta donde podamos. Además también la muerte de Lourdes Di Natale,
que finalmente se conoció que no se cayó de un quinto piso, creo que era por casualidad, sino que hubo pericias que era la secretaria de Yoma, Lourdes Di Natale, conocía mucho, lo nombró en muchas ocasiones Lourdes Di Natale a Río Tercero. La ex mujer de Cunio Olivarona, de un conocido abogado, ¿no?, en su momento. Horacio Estrada, un ex marino de argentino que estaba muy involucrado en el tema tráfico de armas, que aparece muerto con un disparo en la sien, era diestro y dijeron que era un suicidio y el disparo lo tenía en la sien izquierda y él era diestro, o sea, y bueno, lo de Andreoli, que era el interventor de fabricaciones militares, en donde el helicóptero en el que se trasladaba con militares peruanos se cae en el campo de polo de Palermo, y en donde hay pericias luego que determinan que un álave del helicóptero mostraba impactos de bala, o sea que aparentemente no fue una casualidad que se cayera, no fue un hecho fortuito que se cayera ese helicóptero. La venta ilegal de armas a Irán y Croacia fue el motivo de la explosión de la fábrica de armas de Río Tercero y explica en parte los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA. Antes y después de los atentados en el puerto de Buenos Aires se concentraron en secreto miles de toneladas de armas y explosivos destinadas a proveer armas a croatas. Yugoslavia se estaba desintegrando en la guerra de los Balcanes. La ONU había decretado la prohibición de venta de armas en esa región, hecho que beneficiaba a los serbios, que poseían todo el arsenal yugoslavo y la solidaridad rusa. Del otro lado, los croatas estaban apoyados por Estados Unidos, Alemania y el Vaticano, pero tenían un arsenal insuficiente y necesitaron de las armas de Río Tercero. Sí, creo que el principal tema de las investigaciones sobre los atentados cometidos en Argentina, tanto sobre las sedes de Embajada y AMIA como sobre Río Tercero o sobre la muerte de Carlos Menem Jr., el principal problema de todos estos investigadores es que son especulaciones. En el mejor de los casos se asientan en algún chisme que ellos recibieron de manera exclusiva. Alguien les dijo, les sopló en el oído, pero nunca se pronunciaron por la apertura de los archivos para conocer las verdades que el Estado oculta deliberadamente en esos archivos que aún son secretos. El caso AMIA y Embajada es formidable en este sentido, tanto así que la expresidenta de la Nación denunciaba públicamente en cuanto discurso podía a la Corte Suprema de Justicia por tener cajoneada la causa de la investigación del atentado a la Embajada. Nosotros nos hemos especializado en denunciar que los jueces, el Ejecutivo y el Legislativo mantienen, los tres poderes del Estado mantienen toneladas de archivos de manera secreta. Entonces aparece un investigador diciendo no, pero yo tengo la justa, y la justa es cualquier cosa menos la apertura de los archivos. Sin apertura de los archivos es imposible hacer una investigación seria sobre el tema. Lo que tanto Ana como yo en esa oportunidad habíamos podido constatar era que esos archivos que nos mostraban eran recortes de diarios o fotografías, pero nada que ver con lo que uno buscaba, que era justamente toda aquella documentación que sin duda existe tanto para la voladura de la sede de la AMIA como para la voladura de la fábrica de Río Tercero. Y en una de esas visitas a la CIDE de 25 de mayo que teníamos programadas con hora de entrada y hora de salida, en una oportunidad tomando nota de alguna documentación que yo había encontrado que podía resultar interesante, cuando me quise retirar de la CIDE me obligaban a dejar ese material que yo había tomado nota porque se trataba de información secreta.
Pero al día siguiente entregamos una denuncia a quien era entonces el titular de la Unidad Especial de Investigaciones AMIA, Alejandro Rúa, exigiéndole la inmediata devolución de esas notas y obviamente una investigación sobre aquellos que me habían amedrentado. Bueno, y así fue que obtuvimos las notas de vuelta, pero esta era la situación. No teníamos ningún tipo de acceso a la documentación secreta. Esto hace tan actual el debate en torno de qué pasó en la AMIA, qué pasó en Río Tercero y cómo se explica la impunidad que sobre ambos hechos persiste a lo largo de más de 20 años y a través de distintos gobiernos que han sostenido esta impunidad. En 2007, el juez Valentinuzzi, en un fallo de 400 páginas, procesaba a quienes pronto entrarían por una puerta y saldrían por la otra. Los militares Jorge Cornejo Torino, Carlos Franque, Nicolás Quiroga, Diego Gatto, González de la Vega. Valentinuzzi hacía suya las conclusiones del Tribunal Oral número 2 de Córdoba. Expresaría que la explosión acaecida en la fábrica militar de Río Tercero fue provocada intencional, programada y ejecutada por gente capacitada en explosivos y consciente de sus efectos. En las investigaciones sobre la AMIA también aparece el nombre de Carlos Franque. Por haberlo charlado con Ana Gritti, y ahí fue que lo vinculé, tratando de encontrar personajes que estuvieran implicados en un caso y en otro, en un atentado en el caso de Río Tercero y en el otro atentado en el caso de la AMIA, y Carlos Franque aparece como uno de los personajes centrales que vinculan ambos atentados. Carlos Franque fue jefe de producción, si mal no recuerdo, de la empresa argentina productora de material explosivo, y fue investigado en Córdoba, si no me equivoco, primero condenado y luego absuelto, y empezó a ser investigado en AMIA, donde tuvo que dar explicaciones sobre cómo llegó el explosivo a manos de la empresa de los contenedores, Santa Rita se llama la empresa, del grupo ADAB. Pero nunca pasó de esa investigación. Simplemente señalarte que hay personas que están vinculadas a un atentado y al otro y que quedaron flotando en el medio porque el Estado finalmente no termina de concretar la apertura de archivos que podrían demostrar su vinculación. Entendemos que justamente son como una especie de nexo entre el Estado represor de la dictadura militar y esta democracia que está de alguna manera representada por los tres poderes del Estado, que tanto en el crimen de Río Tercero como en el crimen de la AMIA han tenido una participación activa, de manera tal de que no alcanza con esperar de cualquiera de estos estamentos del Estado una respuesta en relación a qué fue lo que ocurrió, una respuesta en el sentido de nuestra necesidad y la urgencia de conocer la verdad de lo ocurrido. Por lo tanto, de alguna manera, estos crímenes impunes ponen de relieve el fracaso de tantos años de democracia en el sentido del conocimiento de la verdad, cuando es el Estado el que todavía sigue dejando sus huellas digitales en estos crímenes. Organismos que luchan por la memoria, la verdad y la justicia denunciaron que lo que se busca desde el gobierno es encubrir a los encubridores que están siendo juzgados. A más de 20 años de los 3 atentados, bajo la complicidad de los 3 poderes de la nación y bajo la vigencia del pleno Estado de Derecho en democracia, las causas siguen impunes. Hay que animarse a pensar nuevas institucionalidades de la democracia, porque con estas formalidades democráticas en el marco de la gobernabilidad del poder no hay salida.
el futuro que tenemos que construir es reivindicando el protagonismo de los trabajadores y de las organizaciones populares, y a la vez desafiarnos a nosotros mismos y desafiar a otros sectores de la sociedad. Por eso digo que esto, más que un cierre, es una apertura a un debate en el seno de nuestro pueblo para poder salir del laberinto por arriba. De este laberinto no hay salidas recurriendo a las mismas fórmulas que hasta ahora, más de 20 años después, sostienen la impunidad de crímenes tan tremendos y tan importante de que se resuelvan y se diluciden en bien de la perspectiva de construir una sociabilidad distinta en nuestro país.